7:49, pero Manu y Jorge Alfredo. Muy buenas noches para todos. Una feliz noche para todos. Buenas noches, Edison. Buenas noches a todos. ¿Cómo van? ¿Cómo estás, Berta? Hola, muy bien, gracias a Dios. Otra vez aquí esperando otra sorpresa maravillosa como la de estos 2 días anteriores. No, va a estar genial también, va a estar genial. Eso esperamos, con la bendición de Dios y el Espíritu Santo que nos ilumine. Correcto, solamente es Él quien ha creado este espacio, solamente es Él quien actúa en nosotros y es por gracia de Él que estamos aquí. Que podemos estar aquí, gracias a ustedes. Ustedes nos empezamos ahora cuando ustedes digan. Ok, perfecto, estamos esperando que se unan. Gracias por esperar y ser pacientes. Vale, gracias. Hola, Janet, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, ¿cómo van? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, gracias por la paciencia, esperemos que se conecten. Hola a todos y a todas. Buenas noches. Profe, ¿cómo está? Bien, pues por acá, que ya que era las 8 y ya todo uno está aquí presionando, vea. Me escribió Jenny, me escribió Sandra, desesperadas por verme.
tranquilas. Sí, claro. Ay, gracias, Dios te pague. Yo estaba pendiente, pero pues dije, faltando 5 minuticos entro, Ah, ¿sí? ya. Es bueno Es que hay que pensar la vida. dejar por fuera. Voy a ir, ¿qué? Abriendo aquí las realidades, Ok, las gracias. diapositivas. Qué bueno verlas. Señor. A ver, qué bueno verlas. De aquí, Sí, lo mismo, profe. ¿quiénes hay que fueron estudiantes mías? ¿Viviana fue estudiante mía? Sí, Viviana, le alcancé a dar curso a Viviana. Se van conectando personas. Qué bueno verlas. Bueno, vamos dando un momentico. Yo voy abriendo aquí las presentaciones. ok, Y las- profe, faltan 8 minuticos. Démosle Sí. tiempo a la gente que se vaya llegando. Ujú. Aquí tienes algunos resultados. Tengamos a mano Biblia para que la podamos ir buscando, usando. Vamos teniendo. Aún no han empezado a grabar, ¿cierto? No, señor. Cuando Ya. Sandra empiece a hablar, ya se empieza a grabar. Ya aquí recochándolas aquí que están desesperadas por verme, que tal que se la clava ahí graba. ¿O será? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, John Frey. Hola, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. A ver, espere que estoy aquí. Estaba aquí haciendo una actualización. Aquí de la presentación. Jenny, Señora. a las 8 comienzo yo la presentación, ¿vale? Listo, vale. Bienvenidos a todos. Viviana, bienvenida Viviana. Roberto, ¿cómo está Roberto? John Frey, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra. Viéndole Me después de alegra. tantos años. Sí, hace ratico que no nos veíamos. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. ¿Cómo ha estado? Muy bien, acá veo caras conocidas. ¿Cómo estás, Fanny? Bien, profe, gracias a Dios. Qué bueno verlas. ¿Y por qué te cortaste el cabello, Jenny? Ay, eso el cuento va en la pandemia. Entonces, a ver, mi pelo es crespo. Y yo en ese tiempo tenía alisado. Entonces, pues, como no sabíamos nada del virus ni nada, yo dije, para sentarme tantas horas en una peluquería así, porque a mí personalmente no me gusta que se me vea la raíz crespa y lo demás liso. Jenny, Sandra te está hablando. Sandra te está hablando. ¿Qué hubo, Sandra? Contame. Ya estamos transmitiendo en Facebook. Ah, ya están transmitiendo en Facebook. Todavía no me empezó a grabar. Nosotros aquí mientras empezamos la grabación. Pero bueno, tranquila que eso está bien. Jesús te quiere así. Discípula crespa o india, él así las acepta, así las llama. Sí, Así bonito. les llama. Un saludo a toda la gente que está en Facebook, ¿verdad? Que nos estamos conectando en Facebook. Hola Sandra, ¿cómo está? Hola, profesor, buenas noches. Buenas Qué noches, bueno. compañeros. Te damos la bienvenida a este tercer encuentro. Ahorita comenzamos con la presentación. Vamos a esperar un poquito que vayan llegando los demás compañeros, ¿vale? Vale, está muy bien. Un saludo a todos los que se conectan por el Facebook del CAE Articali. Espacio también muy bonito para divulgación de toda esta propuesta de evangelización.
Bueno, aquí vamos conversando. Por aquí por el Meet hay 12 personas. Vamos a ver si hay. Aquí ven los nombres de las personas. Viviana nos saluda. Un tiempo prudente para aquellos que sí, vamos a esperar un momentico. Siempre uno espera cuando va a iniciar las clases. Vamos a mirar a qué personas hay. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Hola, Ana. ¿Qué más, John Freddy? Hace rato no lo veía. Sí, mira que sí. Hace rato. Pero mira que mientras todo el mundo se engordó en la pandemia, yo estoy más bonito. No sé Estás más bonito, eso sí. El que nos bendice. Sí, señor. En octubre cumple años para que oren por su profesor, por la conversión de su profesor en octubre. Pues yo le gané, profe, yo cumplí el martes. Qué rico, eso también hace parte de los procesos de discipulado, celebrar nuestra vida. Tenemos que celebrar nuestra vida. Sí. Kenny, me das una señal. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Hola, noches. bienvenido. Buenas noches, Diana. Ay, voy a meter. Buenas noches. Bendecidas noches para todos. Voy a meterme por el Facebook en mi celular para poderlo. Buenas noches, profesor John Freddy. Hola. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy amable. Qué bueno verlo. Ay, acá ya entré al CAE para mirar si hay saludos y comentarios por el Facebook. Más firme que 1 metro de gelatina, monpa. Eso está bien. El Señor nos acepta así. Aquí me saluda Luz Marina, tan linda, aquí del CAE. Estoy en el Facebook también. Hay 8 personas que nos están viendo del CAE. Hay 8 personas que nos están viendo. Un saludo a Florencia, que nos ve por el Facebook, y Luz Marina, que son los que están en el CAE. Buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a este tercer encuentro de la Semana del Egresado. Hoy vamos a tener la compañía del profesor John Freddy Gallego, quien es profesor de la Universidad Unicatólica Lumen Gentium y también es especialista en Sagrada Escritura. Vamos a iniciar hoy abriendo nuestras Biblias y vamos a leer un salmo para pedir el Espíritu Santo venga y nos acompañe en esta reunión. Entonces, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El salmo es el 142. Yo le imploro al Señor a grandes voces. Le suplico al Señor a grandes voces. En su presencia expongo mi tristeza y coloco de él mi angustia. Cuando llego a quedarme sin resuello, pero tú bien conoces mi conducta. Por donde yo pasaba pusieron una trampa. Dirige a la derecha tu mirada y ve como ninguno me conduce. No hay para mí esperanza, ni hay quien tenga cuidado de mi vida. A ti clamo, Señor, a ti te digo, tú eres mi protección, mi herencia en esta tierra de los vivos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, profesor, es para nosotros un grato placer tenerlo aquí con nosotros en este encuentro de egresados. Entonces lo dejo con los estudiantes. Bienvenido. Gracias, Sandra. Y al CAE, pues, por esta invitación. Yo viendo los invitados que hay en esta semana, como de renombre. El lunes estuvieron con el padre Diego Espina, ayer estuvieron con el padre Harold, ¿ya? Mañana van a estar con la hermana Viviana, teóloga también. Pues como que me siento honrado. Yo creo que estoy invitado aquí como por parte del CAE. Yo soy docente en el CAE, en la Escuela del Discipulado Misionero, ¿sí? Bueno, también va a estar el padre Oma.
¿sí? Y hacer un encuentro de egresados y no invitar a ningún profesor. Entonces yo creo que como por descarte me invitaron acá, pero estoy muy contento de que me hayan hecho esta propuesta. Usted es muy importante, no diga eso. No diga eso, profe. Sabe que lo queremos mucho y lo que aporta con nosotros es excelente. Y de compartir aquí en hemos medio. crecido mucho con usted. Tan lindas, gracias por su apoyo. De compartir aquí en medio de este grupo de panelistas tan importante. El sábado los esperamos en el encuentro presencial. Yo estoy que me voy al CAE, pues a ver si los puedo saludar allá, aunque será de lejos por las normas de bioseguridad, pero bueno. Vamos a empezar. El tema de hoy que nos ocupa hoy es el discipulado en la crisis. Tiene como un subtítulo el tema de la crisis social. Yo voy a dejarlo así y miraremos al final del encuentro de toda esta parte social. El discipulado en medio de la crisis, ser discípulo en medio de la crisis. Sí que es duro, sí que es complejo, porque nos convertimos en parámetro. Y eso es lo que quiero que reflexionemos. Vamos a tener dos momentos. En el primero yo voy a presentar el tema. Y en el segundo quiero que se abran esos micrófonos para el diálogo. No sé si Sandra puede enviar de pronto al chat del Facebook el link para que las personas se puedan conectar por Meet. Meet permite hasta 100 personas. En este momentico tenemos por Meet como a 20 personas más o menos. Ahí está, para que podamos hablar, aunque también estará aquí pendiente del chat. Tengo el chat del Facebook, por si hay preguntas o algo. Si tienen alguna duda, la pueden ir haciendo a lo largo del encuentro, porque yo al final haré las preguntas para ustedes. Listo, entonces, vamos a empezar. Yo soy muy amigo, los que me conocen, de descubrir el origen de las palabras. Eso se llama la etimología. La etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Y es importante entender su origen para comprender y vivir mejor su significado. En este momentico, entonces, vamos a hablar de dos palabras primero. Vamos a hablar de qué es discípulo y de qué es crisis, para después tratar de reflexionar cómo vive un discípulo en medio de la crisis. ¿Qué actitud debe tener un discípulo en medio de la crisis? Ese es el sentido de lo que propongo en este momento. La palabra discípulo tiene, hay un consenso sobre su origen, y es de la lengua de la latina, de la lengua latina, discipulus. Ese es el origen. Viene a su vez del verbo discere. Discere es aprender o conocer. De esa misma palabra, discere, viene, aunque como que no suenan muy parecido, pero de ahí viene la palabra doctor, docencia, doctrina y dogma. Vienen de discere, que es aprender. Doctor, docencia, doctrina y dogma. Y de esa misma palabra viene discípulo, ¿sí? Entonces, el discípulo, de la palabra, del término discípulos, también encontramos los términos de disciplina y disciplinar. Cuando éramos niños, nuestros papás nos disciplinaban. Los que tenemos hijos, nos toca disciplinar a nuestros hijos. Uno también disciplina a los estudiantes. Disciplinar es hacer que alguien aprenda, ¿sí? Discípulos, entonces, significaría el que aprende. Viene del verbo discere, que es aprender o conocer. Eso es discípulo, el que aprende. Nosotros aprendemos de Cristo. A los pies del Maestro estamos, ¿ya? En el Nuevo Testamento, no voy a hablar del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el término se utiliza para los que reciben la enseñanza de un maestro,
¿sí? Entonces, los discípulos reciben enseñanzas de un maestro. Aquí pongo algunos textos bíblicos corticos. Por ejemplo, en Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Están hablando de la condición de quien les enseñaba, que es Cristo, les enseñaba con autoridad. Pero Cristo puede enseñar porque tiene discípulos que lo escuchan. El maestro no habla solo, no hace procesos en solitario. El maestro siempre tiene unos discípulos. Entonces los que escuchan, los que siguen al maestro, se convierten en discípulos. En Lucas, esto es una experiencia comunitaria, ¿no? Ser discípulo ya me exige una experiencia de comunidad porque es un encuentro con el maestro. Jesús tiene momentos en los que se aparta solo. Ahí no está enseñando, ahí no es maestro. Ahí es el hijo que está orando al Padre. Son procesos distintos. Nosotros también en nuestra vida tenemos esos espacios de discipulado, porque nos ponemos a los pies del maestro. Ese es el objetivo fundamental. Pero también tenemos espacios en los que no estamos a los pies del maestro aprendiendo, sino que estamos en los brazos del Padre orando, poniéndole nuestra vida, ¿sí? Son dos procesos distintos de fe. El discípulo, cuando escuchamos al maestro y aprendemos de él, somos discípulos, pero hay momentos en los que no vemos en Jesús al maestro, ¿sí? Sino es ese que perdona nuestros pecados, a ese que nos escucha, a ese que nos conforta. Ahí ya no es el maestro Jesús, sino que es el Mesías. Y en la Biblia van a presentar los dos procesos. Sí, él tenía discípulos a quien les enseñaba, pero tenía personas a quien curaba, a quien sanaba, a quien perdonaba pecados. Ellos veían a Cristo no como el maestro, sino como el Mesías. Es importante que entendamos esto. Hoy vamos a hablar de Cristo entonces como nuestro maestro. Lucas también nos presenta esa imagen en el capítulo 18, versículo 18. Dice, y cierto hombre prominente le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Volvemos al tema de ver a Jesús como maestro. Entonces, la primera idea del discípulo que aparece en el Nuevo Testamento es el que recibe las enseñanzas del maestro. Y el prototipo de maestro es Jesús. La segunda idea que hay sobre esta palabra, en la que se emplea esta palabra, son aquellas personas que se adhieren a una doctrina y viven según ella, ¿sí? Según una doctrina. En Mateo, capítulo 5, versículo 43, se nos dice, ¿han escuchado que se dijo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esa es una doctrina. Todos los que cumplen eso se convierten en discípulos de esa doctrina, ¿sí? Después veremos cómo Jesús cambia esa propuesta. Jesús cambia la doctrina. Cuando dice en el verso 44, pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persigan, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Entonces Jesús cambia una doctrina. Si yo no estoy escuchando a Jesús, pero estoy siguiendo su doctrina, también es una forma de convertirme en discípulo, va a decir el Nuevo Testamento. La tercer cualidad del discípulo o tercer condición para emplear el término de el discipulado es el que sigue a Jesús, ¿sí? Es el que sigue a Jesús. Sobre todo los apóstoles. Aquí hay una aclaración importante para hacer en la Biblia. Los evangelios sinópticos hablan de 12 apóstoles y del resto de discípulos. Entonces, discípulos son todos los que siguen a Jesús en los sinópticos, pero a los apóstoles Jesús los llama para enseñarles él personalmente
a ellos. A los discípulos Jesús les enseña, pero a los apóstoles los llama aparte y les explica lo que enseña. Y sucede con las parábolas, por ejemplo. La parábola del granito de la semilla que cae en distintos suelos. Él la cuenta, pero después llama a los apóstoles y a ellos se las explica. Y dice, los suelos son los corazones, el sembrador es el Padre y la semilla es la palabra. Y Jesús mismo se las explica ya a los apóstoles. Esa es una distinción que hay en los evangelios sinópticos, que si recuerdan bien, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Juan va a tener una característica muy bonita que yo voy a admirar de una manera bien exquisita. Y es que Juan no habla de apóstoles. Juan siempre va a hablar de discípulos y discípulas. Juan no hace esa mención de los apóstoles. Él va a señalar a los discípulos y a las discípulas de Jesús. Para Juan no hay distinción entre apóstol y discípulos, ¿sí? Para los evangelios sinópticos sí. Pero bueno, entonces, más que todos los que siguen a Jesús, Juan capítulo 13, versículo 35. Yo aquí estoy empezando a leerlos, ¿sí? Yo los tengo ya aquí señalados. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Es una promesa de Jesús, ¿sí? Si se aman unos a otros, van a ser mis discípulos. Si yo amo a los otros, estoy siguiendo a Jesús y al unirme a Él, me estoy convirtiendo en su discípulo. Juan entonces no usa el término apóstoles. De hecho, ya después vamos a mirar, y ya hemos visto eso se los he enseñado yo y en la escuela del discipulado, que el número 12 tiene esa connotación de toda la humanidad, ¿no? Jesús manda a hacer la misión a los 12, pero en otro lado manda a hacer misión a los 72, que es un múltiplo de 12, ¿sí? Todos los que queremos seguir a Jesús estamos enviados a hacer la misión. Los que siguen la fe en Cristo también se van a convertir en discípulos. En los Hechos de los Apóstoles vamos a ver muchas personas que no conocieron a Cristo vivo, pero adquieren una fe en Cristo. También van a ser llamados discípulos. San Pablo los llamaba santos. En Juan capítulo 8, si tiene una fe en Cristo, va a ser discípulo del mismo Cristo. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mantenerse fieles a la enseñanza de Cristo, así él no permanezca, así ya no esté físicamente, va a ser un elemento fundamental de discipulado. Y eso es lo que nosotros hoy estamos haciendo. De hecho, si me lo preguntan, yo soy de los que creo que nosotros podemos ser discípulos en todas estas dimensiones. Cuando recibimos las enseñanzas del maestro, vean, aquí está consolidado. Sí, en la Biblia. En cada Eucaristía, en el Evangelio, seguimos al Maestro. Cada Eucaristía es un espacio privilegiado para escuchar a Cristo a través del Evangelio, ¿ya? El que se adhiera a una doctrina, nuestra doctrina es la doctrina del amor. El mismo Jesús dice, si aman a los demás, van a ser mis discípulos. Nuestra doctrina es esa doctrina que Cristo vino a dejarnos, centrada en las bienaventuranzas, ¿sí? Nos unimos a esa doctrina. Seguir a Jesús. Vea, el hecho de que usted hasta ahora no se esté viendo La Voz Senior, ¿sí? A no ser que haya alguno ahí que tenga el televisor allá y me está haciendo trampa, sino que esté aquí tratando de conocer más sobre su proceso de fe, ya es un espacio de seguimiento, ya es un signo de seguimiento, ¿sí? Bueno, y pues todos somos cristianos, somos bautizados. En teoría, desde el bautismo nos unimos a Cristo, desde el bautismo todos somos discípulos. Todos somos discípulos, ¿ya? Pero hay algo que me da mi tristeza, es que no todos somos discípulos misioneros. Todos somos discípulos, pero no todos somos discípulos misioneros. Eso pasa con el término discípulo.
Algunas etimologías menos convencionales son interesantes. Unos dicen que el término viene de dicere, que es aprender, y el término pulus viene de pueri, que significa niño. Entonces el discípulo es el niño que aprende, dicen algunos, ¿ya? Nosotros vamos a tomarlo como el que aprende. Eso hace el discípulo, el que aprende. Vamos a hablar entonces ya del término crisis. Pasamos del término discípulo, vamos a pasar al término crisis. Discípulo entonces va a ser el que sigue a Jesús. Para estos efectos de este encuentro. Podemos encontrar términos más consensuados y podemos encontrar cosas más elaboradas, pero hoy discípulo va a ser el que sigue a Jesús. Voy a permitirme echar un vistazo en los chats, a ver si hay alguna pregunta. Aquí están saludando todos. Listo. Bueno, los chats van bien para saludar. También es importante. Crisis, partamos del griego. Partamos de la idea de que la palabra crisis viene del griego. Donde había una palabra que se pronunciaba igual, crisis. La palabra crisis se pronuncia igual en griego que en español, ¿ya? Pero el significado es amplio, es una palabra de amplio significado. Crisis hace parte, puede usarse para separación, puede usarse para distinción, distinguir algo. Puede utilizarse la palabra crisis, es para elegir cuando tengo varias opciones y elijo una. La crisis hace parte del discernimiento, del juicio, ¿sí? Esa capacidad que tengo para decidir. Eso es crisis en griego. El verbo viene del sustantivo, crino, que significa separar o distinguir o escoger, ¿ya? Juzgar. En principio el término crisis no es malo, pero en todas estas palabras que encierran el término, sí nos damos cuenta de una realidad, y es que aunque el término crisis no es malo, sí hace referencia a cambios sustanciales. Sí, y hace referencia a opciones que tiene que tomar el sujeto. El sujeto es el que separa, el sujeto es el que escoge, el sujeto es el que elige, disputa, hay una pelea, ¿sí? Es el sujeto el que debe realizar la acción, y esa acción genera conflictos internos y controversias. La palabra en su origen no es mala, ¿sí? Pero es en los efectos que causa en la persona. Marlene Calvo pregunta, creo, ¿por qué dices que no somos discípulos misioneros? Yo dije que todos somos discípulos en el bautismo, pero no todos los que son discípulos son misioneros. Marlene seguramente sí será. Yo no dije que usted no era misionera, porque el misionero es el que lo que aprende va y lo lleva a los demás. La palabra misión viene de misio, que es envío. La misión es el envío, ¿sí? Misión es el que es enviado, ¿sí? De ahí viene el término misa. La misa es el sacramento que inicia con la despedida. Cuando el padre dice, pueden ir en paz, ¿sí? O el diácono, ahí inicia la misa. ¿Por qué? Porque cuando las misas eran en lengua, en otra lengua, en la antigüedad latina, la celebración finalizaba con la siguiente expresión: et misa es, así finalizaba, et misa es, que significa ha terminado, váyanse, o vayan que ha terminado. De ahí viene el nombre misa, es el envío. Después de estar en comunión con Cristo, tengo que ir a llevarlo. No todos los discípulos se convierten en misioneros. Es más, hay muchos discípulos que dan la espalda.
y me estoy volviendo ante la crisis. Ahorita voy a tocar ese tema de los discípulos que dan la espalda. Iba a tocarlo, pero estamos entonces en el término crisis. Espero que te haya quedado claro, mi amiga Marlene. Entonces, crisis no es un término malo, pero sí causa efectos en el ser humano, en el hombre, adversos. Y por eso entonces creemos que es malo. Voy a presentar aquí, déjenme, miro a ver. Vamos entonces ya a entrar el tema del discípulo y la crisis. El discípulo frente a la crisis. Vamos a ir entrando a lo que nos interesa hoy, ¿sí? Lo primero, al entender el tema de la crisis, es que antropológicamente hablando, teniendo al hombre como centro, hay dos tipos de crisis. Dicen pues los estudiosos. Las primeras crisis son externas, no son de mí, no son de mi ser, de mi sujeto, sino que son exteriores a mí. Crisis externas. Esas crisis externas tienen una influencia directa en mi ser. Por ejemplo, la naturaleza es algo externo que genera arbitrariedad, contradicción, que me genera elecciones, disputas, todo lo que el término crisis encierra. Voy a nombrar ejemplos de mi cotidianidad como tal, de nosotros como seres humanos, pero también ejemplos de la Biblia, ¿sí? De la Biblia, para que no se me vayan a perder y no digan, ay, no, voy a nombrar cosas que nos pasan a todos. Por ejemplo, el misionero que quisiera anunciar la palabra, está en una vereda y quisiera anunciar la palabra, hoy voy a despertarme y le voy a anunciar la palabra a 100 personas, pero en la vereda una casa está a 20 minutos de la otra y en el día solamente puedo ir a 3 casas. Eso es el tema de la distancia, ¿sí? Eso tiene que ver con el entorno, ¿ya? El mismo misionero que quiere salir, ese día cayó una tormenta eléctrica y se mojaron todos los caminos y tuvo que quedarse encerrado. Hay una condición externa, genera crisis, una tormenta. El tema de la distancia entre los sitios, ¿sí? Yo quería ir a la parroquia a misa, pero se armó una balacera y ¿quién sale? Eso es el entorno. Pero hay unas crisis externas más interesantes que son los prejuicios, por ejemplo. Lo que los demás piensan. A nosotros los católicos sí que nos importa lo que los demás piensan, ¿sí? Y por eso hay veces dejamos de hacer misión. Porque llegamos al trabajo el día lunes y todo el mundo está hablando de MasterChef y nosotros no somos capaces de decir, ve, yo estoy en la misa y el padre dijo esto tan bonito. No, porque ¿qué pensarán de mí? Pensarán que yo soy un mojigato, pensarán que yo soy un rezandero. Eso es una crisis externa, eso es una situación externa. Los prejuicios que los demás tienen de mí, ¿sí? Y el rol social. Ser hombre, ser mujer, ser niño o ser niña. Yo no lo controlo. Las primeras discípulas la vieron duro, porque ustedes saben que las mujeres no tenían ni voz ni voto. ¿Y cómo hacer yo que no tengo voz para hablar de Jesús, por Dios santo y bendito? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces venía toda esta situación del rol social, ¿ya? ¿Cuántos sacerdotes religiosos y religiosas no quisieran entrar a un bar a hablar de Jesús? El Papa Francisco dijo eso en el encuentro de los jóvenes. Jóvenes, ustedes están en el bar tomándose una cerveza, eso no es malo. Que no les dé miedo en ese bar hablar de Jesús. Pero vaya una monjita a entrar a un bar a ver si todo el mundo del prejuicio social, ¿sí? Y hay muchos. Y Jesús luchó contra todo eso. Acabé de poner ejemplos de nuestra sociedad. Vamos a poner ejemplos en la palabra, ¿sí? La naturaleza. La enfermedad
es una condición natural y se convierte en un elemento de crisis, la enfermedad. El hambre, la sequía, tener sed porque no llueve, son fenómenos de la naturaleza. ¿Cuántas crisis no tuvo Jesús cuando tuvo sed? Y hablo de las tentaciones en el desierto. La tentación es un proceso de crisis. Si crisis es la capacidad de escoger, Jesús tuvo dos opciones. Tengo sed, ¿qué hago? O me le postro a este señor que me está ofreciendo agua o aguanto. Cuando tuvo hambre, ¿sí? El tema de la sequía, las tempestades. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Ahorita vamos a hablar de las tempestades. Jesús estaba acostado en el barco y se llegó la ola, ¿sí? Y las olas y el huracán y todo el mundo asustado. Y Jesús se para y dice, bueno, ¿qué es? Y le dice a la tormenta, cálmate, tormenta, cállate. La tormenta se calma, ¿sí? Y los discípulos como que tienen fe, pero esa crisis, esa tormenta, que es algo externo, les hizo entrar a ellos en crisis. Y Jesús coge y lo regaña y les dice, ¿qué es esa falta de fe, por Dios, ante las tempestades? El entorno, vean. Pedro sabía que estaban persiguiendo a Jesús y por eso andaba armado. El entorno era hostil, ¿sí? Pedro andaba armado porque sabía que estaba en un entorno hostil. O lo que Jesús vive lo que Jesús vive en Samaria o en la Decápolis son sitios paganos, ¿sí? Decápolis es un sitio, es un sector de la tierra de Jesús. Una partecita queda aquí en el Jordán y otra en la Transjordania, y se llama así porque hay 10 ciudades romanas. Jesús en estos días estaba en la Decápolis en el Evangelio, creo que fue el domingo pasado, y él no entraba a las ciudades, no, pero se quedaba ahí alrededor, ¿sí? En la Decápolis, el entorno, y él ahí tiene que hablar diferente y tiene que utilizar signos distintos, ¿ya? Bien dice el filósofo, al lugar donde fueres, haz lo que vieres. El entorno va a ser muy importante para marcar mis crisis y todas estas situaciones de discipulado. Los prejuicios, a Jesús sí que tuvo que luchar con los prejuicios. Decían que era borrachín porque comía con gente que le gustaba el trago, ¿sí? Borrachín. ¿Quién es este que anda con prostitutas y con pecadores? ¿Sí? Otro prejuicio. Prejuicios como estos, los samaritanos son malos y los judíos son buenos. Y por eso Jesús tome la parábola del buen samaritano, ¿sí? Muestra que un samaritano puede ser bueno, ¿sí? Muestra que un samaritano puede ser bueno, ¿ya? Esas son ejemplos de los prejuicios. Es más, al mismo Jesús se lo preguntan varias veces, ¿sí? ¿Por qué tú haces esto? ¿Y por qué haces que tus discípulos trabajen y no coman y no ayunen? Y cosas como esas. Jesús tuvo que enfrentarse a los prejuicios. Los primeros cristianos tuvieron que enfrentarse a esos prejuicios. Las primeras discípulas tuvieron que luchar contra esos prejuicios. Y el rol social, Jesús ocupa el rol de maestro, pero también ocupa el rol de profeta, no más en el evangelio de hoy, ¿sí? Le hablan al rey Herodes y él estaba asustado porque algunos creían que él era Juan el Bautista que había resucitado, otros creían que era uno de los profetas de la antigüedad que había vuelto a nacer. Jesús siempre está como en el rol de profeta, en el rol de maestro. Varias veces lo ponen como rabí, ¿sí? Pero él no sale de ese rol que le han puesto o que ocupa en la sociedad. Nunca vamos a ver a Jesús cumpliendo funciones sacerdotales, porque Jesús no era levita, él no era de la tribu de los sacerdotes. Entonces, por eso Jesús no hace funciones sacerdotales, ¿sí? Cuando era niño estaba en el templo, cuando se perdió, escuchando a los maestros de la ley y les preguntaba cosas. Y todo el mundo se aterraba de las preguntas que hacían como tan inteligentes, ¿sí? Ahí no es maestro, está como niño y su rol es el de aprender. Alza la mano y pregunta. Jesús tiene el rol de invitado. Cuando lo invitan a cenar, él cumple el rol, ¿sí?
Él es muy bueno para adaptarse a esas situaciones. Muchas veces nuestros roles nos generan crisis. ¿Sí? Eso en cuanto a las externas. Pueden haber más, ¿sí? Pero quise centrarme en estas. Vamos a las crisis internas, la de nuestro propio ser. Mi cuerpo es un elemento de crisis. ¿Por qué mi cuerpo? Porque es limitado, porque estoy enfermo, porque ya no tengo la fuerza que tenía cuando tenía 20 años, porque si hay escaleras no puedo ir hasta allá, me tengo que ir por otro caminito. Nuestro propio cuerpo nos limita y nos hace tomar posturas de crisis, ¿sí? Recuerden cuáles son esas. Nuestro propio cuerpo nos hace distinguir, separar. Nuestro propio cuerpo nos hace hacer juicios. Tenemos que hacer un juicio. ¿Voy o no voy? Ahorita con lo del chikungunya, con lo del COVID. Vamos a hablar ahorita de eso. Si salgo me enfermo. Y si me enfermo me muero, ¿sí? Entonces, nuestro propio cuerpo es el primer elemento de crisis que tenemos personal. Nos hace discernir, juzgar, ¿sí? Nos hace interpretar la realidad, ¿ya? Mi salud como elemento, aquí voy a meter la parte espiritual, la parte de la psique. Ustedes saben que en la Biblia las enfermedades son signo del pecado, y el pecado es algo que se lleva por dentro, ¿sí? Entonces todas las enfermedades son signo de algún pecado. Mi salud, mi enfermedad me convierte en un elemento de crisis. ¿Cuántos no quisieran salir y no pueden? Porque estoy con una silla de ruedas. Profe, yo quiero ser hoy misionero de la palabra, pero se me quedaron las gafas. No veo, no puedo leerla. Bueno, que empezar, buscamos a alguien que sí la pueda leer, ¿sí? La salud, elemento de crisis interna. Nuestros propios miedos. El miedo al que dirán, a los prejuicios, que es algo externo, ¿sí? El miedo a mí mismo, ¿será que lo voy a hacer bien o será que no? El miedo a equivocarme y que los demás vean. Cuando no nos damos cuenta que el mismo Jesús dice, ¿sí? Que si estamos con Él, no nos va a pasar nada. Él dice, tranquilos que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos, ¿sí? Alentándonos a no tener miedo, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento es una visión hermosísima, y es, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? ¿Sí? Y acá hablo de las afecciones. Afecciones es todo eso que me afecta. Aquí tienen que ver con lo externo. Todas esas cosas externas que me afectan se ven reflejadas en mi interior. El miedo a la gripa porque está lloviendo, entonces no salgo, me afecta porque llueve, ¿sí? El entorno del COVID me afecta y me da miedo, no tanto que me muera yo, sino que puedo enfermar a mis papás, que ya están viejitos, no salgo, ¿sí? Todas estas situaciones, afecciones, es como esto externo me afecta a mi propio ser y genera crisis internas. Eso es en cuanto a la crisis. Voy a mirar acá, que ahorita vi que alguien hizo un comentario, déjenme miro, sino que estaba presentando. Ana dice, pero esos prejuicios los vivimos hoy en día en las mismas parroquias, porque juzgamos sin conocernos los otros. Hoy una autocrítica dura, Ana, pero muy cierta. Una autocrítica muy dura. Yo a ustedes les he contado y no se los vuelvo a contar mi experiencia con el discipulado. Porque acá hay otra pregunta que dice Ana. Esperen que habían varias preguntas. Sí, profe. Ana le pregunta, ¿por qué Jesús enseña a los discípulos y luego llama a los apóstoles para explicarles aparte? Esa es una situación que les decía ahora, está presente en los evangelios sinópticos. En Juan no. Lo que pasa es que los discípulos en el evangelio
van a representar a la iglesia. Siempre que se habla de discípulos, es la misma iglesia, ¿ya? Los discípulos somos todos los que somos iglesia. Entonces era una forma para distinguir los que hacían parte de la iglesia y los que Jesús había llamado para consagrarlos. Hoy en día se hace esa distinción también de alguna forma. Algunos hacen esta analogía. No sé qué tan bien esté, pero se hace mucho. Y es decir que los sacerdotes, los presbíteros, los obispos y los diáconos, que son los consagrados, hacen el rol de apóstol y todos los bautizados hacen el rol de discípulos. Los obispos, los presbíteros, los diáconos, entre comillas, pongo ahí entre comillas, en teoría tendríamos que estar más cerca a Jesús. Tendríamos que conocerlo mejor, ¿sí? Está como esa analogía y se vivía en la iglesia primitiva cuando se escribió los evangelios. Y la intención era esa, era distinguir a los que habían conocido a Jesús face to face, cara a cara, y a los que se estaban entrando a convertir que no lo habían conocido. Ese es más o menos el sentido. Eso es más profundo y de eso hemos hablado ya en los cursos del CAE. Profe, perdón. También tenemos a Maricel Solarte que pregunta, ¿Pedro celote, sicario, sí o no? Bueno, una pregunta interesante. Yo personalmente creo que él era partidario de los celotes, o sea, apoyaba esa ideología. Que la practicara, no sé. Que sacó una espada y la espada era una sica, sí. La espada era una sica porque cogió y la sacó y nadie supo de qué parte sacó esa espada. Voy a contextualizar. Los sicarios eran un grupo revolucionario parecido a los celotes. Ellos estaban en contra del Imperio Romano y ellos creían que el Imperio Romano tenía que acabarse, pero peleando. Ellos tenían que pelear y matar a todos los que vivían en Roma, a todos los soldados romanos. Se llamaban sicarios porque se volvieron expertos en usar unas espadas pequeñas, eran como de un codo, dice, ¿sí? Las escondían en sus túnicas y después, en la revuelta, ellos sacaban, mataban y las volvían a esconder y se iban. Y ¿quién mató al romano? ¿Quién mató a todo mundo sano? ¿Sí? Y de ahí viene la palabra sicario, es el que mata con agilidad, ¿sí? Yo creo que la espada, por la forma en la que describen el hecho en el que Pedro corta la oreja a Malco, yo creo que la espada era una sica, porque dice que la sacó de la túnica. Donde Jesús vea que él tiene una espada, se la quita pero a empellones y se la bota al lago, ¿sí? Pero él no se la vio. Él no se la vio. Pedro la sacó y le mochó la oreja. Entonces, yo no voy a decir que era sicario, ¿sí? Pero sí podemos decir que sabía usar la sica. Yo no voy a decir que era de los celotes, pero sí puedo decir que apoyaba esa ideología. Esa ideología. En muchas películas muestran a Pedro con sus amigos con algunos diálogos de esa corte. Entonces, esos son los sicarios y los celotes. Y si era celote o sicario, se los digo así, no nos interesaría. De hecho, había un Simón que era celote, ¿sí? Simón el celote era uno de los apóstoles, ¿sí? Hacía parte. Entonces, Jesús tenía dentro de sus apóstoles gente así. Los que el pueblo rechazaba eran los que Jesús acogía como apóstoles, ¿ya? Pero buena pregunta. Ahí miraremos cuando estemos en el reino de los cielos a preguntarle, ¿sí? Si solamente comulgaba con sus ideologías o también las vivía. Viene entonces ya el tema y me va a mí cogiendo. Yo apenas voy a entrar aquí en el tema. Voy a borrar este dibujito que no me dejó. Tenía imágenes, presentaciones y efectos y no sé por qué no me los muestra. Me muestra toda la pestaña, pero bueno. La tempestad calmada. Vamos a empezar ya a hablar de el discipulado y las crisis, ¿sí? Y vamos a mirar que en todas las crisis de los discípulos están los dos elementos, unos externos y otros internos. Unos externos y otros internos. Están los dos elementos. Voy a responder acá a Luz Ángela, dice, profe,
Pasa que hay personas que están en las parroquias que no nos consagramos y somos de los grupos y por prejuicios o por algo así nos retiramos por falta de fe. Bueno, sí, acá está poniendo como una experiencia, no es más que una pregunta. Sí, es como una experiencia de vocación, de aguante, dejamos la misión tirada. Bueno, de falta de fe podría ser y de aguante de pronto. Vocación no, porque Jesús nos llama a todos, ¿sí? La vocación es el llamado. Jesús nos llama a todos. Tenemos como sus discípulos que lo que tenemos que hacer es aprender a qué nos está llamando, escucharlo y saber a qué nos está llamando, ¿sí? Falta de vocación no, ahí no creería porque Él nos llama a todos, pero sí puede ser de fe y de aguante. Nos pasa mucho, pero pasa también al contrario, que como estoy en un grupo, entonces ataco a los demás grupos. Eso también pasa, pero no quiero hablar de ese tema hoy, ¿sí? Hay una tempestad, Jesús estaba acostado en la popa sobre un cojín, Él estaba tirado ahí relajado, ¿sí? Y lo despertaron, diciéndole, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿Sí? Versículo 38. Él entonces se despertó, encaró el viento y dijo al mar, cállate, cálmate. El viento se apaciguó, ¿sí? Y siguió una gran calma. Miren, frente a la tempestad, los discípulos tuvieron falta de fe. Porque se asustaron, tenían a Jesús al lado y se asustaron. De hecho, él coge y lo regaña. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Un elemento externo como la tempestad genera un proceso de crisis de fe en el discípulo. Por eso hablo, es importante lo externo y lo interno. Algo natural genera afectaciones en mi ser. Eso es lo que pasa. La tempestad. Y genera miedo. Genera afectaciones en mi ser. Voy avanzando. Pedro camina sobre las aguas. Mateo 14. Otro texto también. Preciosísimo. En el que Pedro, como siempre, es arrogante, impulsivo. ¿Sí? Quiere ser el primero y quiere hacer las cosas ya. ¿Sí? Se me parece a algunas secretarias que conozco del CAE, que todo lo quieren así, ya. Y por eso muchas veces hacía cosas muy buenas, pero otras veces hacía regañar. Qué pecado, por su propio impulso, ¿ya? Él dice, maestro, quiero ir a ti. Y Jesús dijo, pues venga, hágale. Y él empieza a ir, está caminando bien contento. Pero cuando empieza a sentir el viento, se empieza a asustar. Otra vez, el viento es el que lo hace asustar, ¿ya? Y por eso dice, Señor, sálvame. El versículo 31 dice, Jesús le tendió la mano y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Entraron a la barca y subieron, y el viento amainó. Y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente este es Hijo de Dios. Otra respuesta ante la crisis, poca fe. Y ya voy entrando como al meollo de la situación. Cuando me falta a mí crisis, cuando tengo crisis, lo primero que se ve afectado es mi fe. Porque si la crisis la entiendo como un proceso de desconfianza, automáticamente estoy diciendo que no tengo fe, ¿sí? Jesús y la samaritana, otro texto que nos va a ayudar. ¿Sí? Dale. Buena pregunta.
No es para Jesús, es para la cultura de Jesús. O sea, para la cultura de Jesús, el enfermo es un pecador, ¿sí? Y toda enfermedad tiene un signo de pecado que me aparta de Dios, porque el pecado es lo que me aleja de Dios. Toda enfermedad tiene un signo que me aparta de Dios. El que es ciego no puede ver la perfección de la creación. Entonces, al no ver a la creación, es una forma de limitar su relación con Dios. El que es sordo no puede escuchar la palabra de Dios, otra forma de limitarse en su relación con Dios. El mudo no puede alabarlo con himnos y con cantos, otra forma en la que se limita la relación con Dios. Entonces, no es para Jesús, ¿sí? Para el contexto de la Biblia, ¿sí? Y para el Nuevo Testamento, especialmente. Por eso Jesús muchas veces dice, en vez de decir queda sano, lo que dice es tus pecados son perdonados, porque Jesús entendía ese contexto, ¿sí? Entonces, muchas veces Jesús, en vez de decir te voy a sanar, lo que dice es te voy a perdonar. Y ese es un cuestionamiento que le hacen en otro texto. ¿Quién es este que hasta pecados perdona? Y dice que es más fácil, condenarlo o perdonarlo. Pues hoy te digo que te perdono. Y el paralítico se paró para dar gloria a Dios de una para el templo. Entonces, es en el contexto de Jesús, ¿ya? Gracias por la pregunta. La samaritana tiene varias crisis. Las externas, porque es samaritana y Jesús es judío, y ella siente miedo. Ella dice, usted que es judío me pide a mí agua, porque es que para un judío tocar a un samaritano era signo de contaminación. Si yo toco a un samaritano, yo quedo impuro, primero. Segundo, signo de crisis, los prejuicios. Ella es mujer y Jesús es hombre. Y en ese contexto, en esa época, una mujer no podía hablar con un hombre que no conociera si estaba sola. Si estaba sin su esposo, sin su hijo, sin su marido, no podía hablar con un hombre que no conociera, ¿sí? Otro signo, el rol de lo femenino y de lo masculino, ¿ya? Y Jesús supera todas estas crisis. Este texto de Jesús, en este contexto, nos va a ayudar a entender cómo Jesús supera las crisis. Vamos a mirar ahora nuestras propias crisis. Pero la enfermedad puede llevar a buscar a Jesús para encontrarse con él y sanar. Claro, si yo estoy enfermo, busco a Jesús. Y todos los enfermos buscaban a Jesús, eso es verdad. ¿Sí? La enfermedad es un signo de algo que me aleja de Dios. Pero ¿quién es el único que me puede acercar a Dios? Jesús. Es el único, nadie más. ¿Sí? Profe, perdón que me interrumpa. Por acá Maricel Solarte, tenemos 4 preguntitas más. Maricel Solarte nos dice, ¿falta de fe o realmente no conocían a Jesús? No, pues es que no conocer a Jesús es no tener fe en él, ¿sí? Van unidas las dos cosas, ¿ya? Porque es que yo tengo fe en lo que conozco. Si no lo conozco, no puedo tener fe. Entonces, van juntas, no pueden separarse, ¿ya? Okay. Edison Bolívar también nos dice, ¿un discípulo en crisis podría ser un discípulo con poca fe? Sí, la respuesta es sí. Si yo estoy en crisis, es más, Jesús siempre, cuando están en crisis, Jesús siempre lo que lo regaña es por tener poca fe. Si yo fuera un hombre de fe, un discípulo de fe, todas estas condiciones externas de las que hemos hablado o internas no afectarían mi proceso de discipulado. Hay crisis, sí, claro, pero si yo estoy unido a Jesús, mi discipulado no se ve afectado. Entonces, la crisis lleva a falta de fe, o puede ser al revés. Por la falta de fe es que vivo la crisis, ¿sí? Las dos formas se podría interpretar. Bien. Okay. Apreciaciones. Se te apagó el micrófono. Flavio Murgueitio nos dice, pero las crisis a veces hacen crecer la fe. Claro, porque recuerden que crisis no es malo, es un proceso en el que yo discierno, en el que yo separo, divido, en el que yo escojo. Después de que hay una crisis, yo puedo escoger. Pedro tuvo una crisis,
se estaba hundiendo. ¿Y a quién escogió Pedro? A Jesús. Y le dijo, dame la mano, maestro. Por eso coloqué esta imagen iniciando. Yo creo que pocos entendieron. Es Pedro, no es Pedro, somos nosotros que nos estamos hundiendo. Pero ante la crisis yo puedo tomar a Jesús y Él me saca. Y Él me saca a flote y me saca con Él y me lleva con Él otra vez a la barca. Claro, solamente unido a Jesús puedo pasar los procesos de crisis. Bueno, y aquí viene una pregunta interesante de Alba Luz Figueroa. Profe, ¿cómo superar la crisis espiritual ocasionada por un presbítero ante su falta de comunión con el Papa? ¿Y qué te hace alejarte de la parroquia, más no de tu fe? No. Si la crisis se la da el presbítero, usted tiene poca fe, Fanny. Sí, no quiero indicar que es mala mujer, porque es que uno no sigue a los presbíteros, ¿sí? Gente mala va a haber en todos lados. Si usted ve un mal presbítero y se aleja y siente crisis, ¿sí? El tema es que no estás unida a Jesús. Eso es una situación externa. El mal testimonio de otra persona genera escándalo. Es una situación externa, ¿sí? Pero no me debe llevar, si estoy unido a Cristo, no me debe llevar eso a separarme de la iglesia ni de la parroquia, ¿sí? Pero bueno, eso ya es un tema más delicado y ese sería otro tema distinto para otro encuentro. Pero si yo estoy unido a Cristo, el mal testimonio no me debería apartar de esa situación de fe. Ok, también Denise nos dice, profe, ¿la crisis prueba la fe? Todo depende de cómo. Sí, es que vemos que crisis es eso. Crisis es precisamente lo que yo tengo que optar. Y si yo tengo que optar, si yo tengo que discernir, todo eso genera un proceso en mi ser, ¿sí? Y el resultado de la crisis es el que me va a decir si el proceso fue de fe o de poca fe. Eso es lo que nos va a dar el final de la crisis, ¿sí? Después de la crisis es que yo puedo voltear hacia atrás y decir, caramba, ¿la superé con fe o la superé con poca fe? ¿Sí? Jesús miró hacia atrás después de las tentaciones y dijo, pude, tenía hambre, pero no me postré, ¿sí? Pedro miró hacia atrás en la crisis y dijo, no fui capaz, lo negué. Pero hay una cosa con la que yo me quedo bellísima, y es que más grande que nuestras crisis, que nuestra falta de fe, es la fe que Jesús tiene en nosotros. Puede que nosotros no tengamos fe en Él, pero Él sí tiene fe en nosotros, y por eso nos sigue llamando a ser sus discípulos, ¿sí? Con eso es con lo que yo me quedaría. Profe, ¿Listo? Sí, Fanny de Tengo una pregunta porque faltan 3 minutos para las 9 y yo no he empezado con el tema. Siempre me pasa lo mismo. Profe, ¿por qué no dejamos las preguntas para el final? No, vamos a hacerlo porque si no, al final acabamos y no se pueden responder. Vamos a hacer esta última y continúo y les voy a pedir 5 minuticos más porque empezamos 5 minuticos tarde. ¿Listo? Yo acabo con esto. Hágale. Última pregunta, Jenny. Ayúdame, listo, gracias. dice Fanny de Jesús. Profe, cuando se habla de ciego y sordo, no es en lo relacionado a los sentidos, sino en lo espiritual. Bueno, es que ya aquí empezamos a contestar otro tipo de preguntas que se van del tema. Pero hay ciegos que no ven. Pero el mismo Jesús dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces está como una analogía del pecado, pero también está como una condición de mi cuerpo que no ve. En los dos, en la Biblia encontramos los dos sentidos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. Frente a la crisis, estamos en una crisis social y ese es el tema. Y ese es el tema que yo iba a hablarles y que no he empezado. Vean, estamos en el coronavirus, ¿sí? Entonces, acá coloqué unos memes. La postura que yo tomo frente a estas crisis va a indicar qué tipo de discípulo soy. Miren estos memes que a todos nos llegaban, ¿sí? Y si usted era encargada de replicar esos memes o encargado, se lo digo así, tuvo una mala experiencia de esa crisis. Porque nosotros somos discípulos del Evangelio,
¿Y el evangelio qué significa? A ver. El evangelio significa buena noticia. Buena noticia. Por eso Cristo es la buena noticia. Nosotros anunciamos a Cristo que vino a salvarnos. Si usted va a un grupo cristiano que habla de condenación, de castigo, de muerte y de sufrimiento, puede ser un grupo cristiano, sí, creen en Cristo, pero no es un grupo evangélico, porque el evangelio es la buena noticia. Miren estos memes y nosotros éramos felices mandándolos por todos los grupos, porque tengo varios estudiantes del CAE que me tienen y me llegaban así cosas pesimistas de que nos vamos a morir, el fin de los tiempos, nos tramos, y yo pensaba, ay, por Dios santo y bendito, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Ya? Y eso genera angustia, ¿sí? Entonces, estos son memes, acá coloqué 2 o 3 al azar, algo positivo llegará a tu vida este mes. Y la gente llorando, sí, porque era la prueba del COVID. Entonces, si yo soy discípulo en la crisis, tengo que centrarme es en el evangelio. El evangelio es la buena noticia, la noticia de la esperanza. El mismo Jesús vivió su crisis en la cruz cuando alaba a Dios cantando el salmo, ¿por qué me has abandonado? Eso es un salmo, ¿sí? Y los judíos que lo escucharon dijeron, ay, pues madre, está orando, hasta el final está orando. Eso es un salmo. Para nosotros es un grito de dolor, no, hasta en su crisis ora, ¿sí? Él está orando con los salmos en la cruz. Y al final está la promesa, o la fe puesta en que la promesa se cumple. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Será que somos de esos discípulos que seguimos la buena nueva? ¿O será que somos de esos discípulos pesimistas como Pedro, que la opción que vio fue sacar la espada y cortársela, ¿sí? Y cortarle una oreja al otro. Cuando sacamos estos memes y divulgamos cosas de miedo, ¿sí? Cosas de temor y de condenación, entonces no estamos siendo discípulos de fe en la crisis. Estamos sucumbiendo en la crisis por falta de fe. Acá hay otros memes, acá coloqué otros. El COVID, acá es todo grandote y entonces acá suave, relajado, ¿sí? Yo que sobreviví a la gripe aviar, a la influenza porcina, al cólera, a la varicela, al cambio del siglo, al año 2012, ¿se acuerdan que en el año todo el mundo se decía acá en el 2012? Al Zika, al chikungunya, a Bad Bunny, a la música, ¿sí? Es bien chistoso, pero ¿qué gana uno con difundir cosas de estas? ¿Sí? Varios tenían en sus muros y en sus estados imagen como está aquí Dios limpiándole la mano, ¿sí? Eso es hasta ofensivo, ¿ya? ¿Cuál es mi postura frente a la crisis? Si soy propagador del pánico, no estoy siendo evangélico. O por el contrario, me convierto en propagador de la buena noticia, de la esperanza, ¿ya? Y la crisis social, yo quería escucharlos, quería que conversáramos, por eso les pedí que prendieran el micrófono, pero bueno. La crisis social, todo esto que pasó en Cali, en el país con la primera línea, ¿sí? Muchos sacerdotes estuvieron ahí al pie, muchos sacerdotes, pero escuché a muchos católicos decir un poco de marihuaneros que hay allá, es que no tienen nada que hacer, ¿ya? Entonces hay que encontrar un equilibrio. Yo personalmente soy el más crítico frente a la vandalización. Eso pasó en abril, mayo, junio, julio, así como ya 5 o 6 meses. Y en Meléndez todavía no tenemos estación del mío. No más estación, no hay todavía estaciones del mío, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra postura? ¿Una postura evangélica? ¿O una postura de alguien que se deja afectar por las crisis para mal? ¿Sí? Nuestra esperanza final para mirar todo esto de la crisis está en el libro del Apocalipsis, que de hecho es chistoso, hasta cómo se lee el libro del Apocalipsis va a mostrarme cómo afronto yo las crisis. Si yo lo veo como el libro de la destrucción del mundo en el que todo se va a acabar y nos vamos a ir todos, y sí, o si lo veo como el libro de la esperanza que nos narra cómo será cuando Jesús venga y todos estamos esperando que eso pase. Hasta la forma en la que leo la palabra va a indicar cómo afronto yo las crisis. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos.
ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará sus lágrimas, las lágrimas de sus ojos. Vamos viendo entonces cómo es la esperanza. Voy entonces a finalizar con esto. La crisis no es mala. La crisis no es mala. La forma en la que yo la asumo es la que va a marcar mi proceso de discipulado. Si soy un discípulo firme o si soy un discípulo de los que no están firmes. Miren lo que pasa en Juan capítulo 6, versículo 66, después de que Jesús dice que es el pan de la vida, que hay que comérselo a él para tener vida. Juan capítulo 6, versículo 60. Muchos de sus discípulos al oír esto dijeron, esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Y en el versículo 66 dice, desde aquel momento muchos de sus discípulos se retiraron y no siguieron más con Jesús. Después de una crisis, me cambian un paradigma, yo tengo dos opciones. O sigo unido a Jesús, va a ser el parámetro de un buen discípulo, o me alejo de Jesús. Va a ser el parámetro de un discípulo que no afronta las crisis con fe. A Pedro le pasó, todos saben eso, ¿sí? Después tuvo la fe. Bueno, Jesús tuvo que volver a regañarlo para morir crucificado. Pero a todos les pasó, a todos, ¿sí? Las mujeres no. María Magdalena, María la mamá, María la de Cleofás, siguieron ahí hasta el final al pie de la cruz, ¿sí? Por eso digo que el tema del discipulado en la mujer es bellísimo y de eso van a hablar mañana. Yo espero no perderme la conferencia de la hermana, que es una gran teóloga. La conozco porque ella es la presidenta de la CRC en Cali, ¿sí? Es una gran teóloga, ¿ya? Entonces, bueno, ese es el sentido. Yo voy a finalizar con el permiso de doña Sandra, invitándolos aquí a finalizar el mes de la palabra. Estamos en el mes de la palabra, pues en ese mes se hace, en ese contexto se hace este encuentro. Estamos en el mes de la palabra. Y finalizará el día del 29 al 2 de octubre con un foro bíblico que va a ser Unicatólica. Entren a la página y busquen, ¿sí? El tema va a ser muy, muy interesante y muy bonito porque va a ser José, un modelo de iglesia. Solamente quiero hacer esa cuñita para que sigamos como creciendo. Cualquier duda o algo, pueden entrar a la página de Unicatólica. En el chat voy a pegarles el link donde hay información. Porque esto hace parte de la actividad de la arquidiócesis en el mes de la palabra, que como ustedes saben, septiembre es el mes de la palabra. ¿Listo? Ya yo finalizo. Solamente me queda darle gracias, ¿sí? Al CAE por invitarme, a ustedes por participar, ¿sí? Por participar. Acabo de mandarle en el chat el link como para que tengan información. Y a ustedes por participar, al CAE por invitarme, ¿sí? Y a las personas que hacen posible estos espacios de crecimiento en el discipulado. Tenemos que seguir. Voy a finalizar entonces dándole gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, que es la mujer que nos enseña a afrontar las crisis de fe con amor y unidas a Cristo. Los proteja y las proteja a ustedes y los guarde siempre en este camino. Que cuando ustedes tengan fe, que cuando ustedes estén en crisis, su parámetro siempre sea la fe. Y con esa fe puedan permanecer siempre unidos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y es el prototipo y el centro de todo discípulo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era amén. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es el paso a seguir, Sandrita? Gracias, John. Gracias. Muchas gracias. Profe.
Gracias, profe. Bendiciones para todos. Gracias, profe. Bendiciones para todos. Hola, hola, no se olviden, mañana el encuentro va a estar Buenas noches bueno. para todos. Mañana se conecten mañana. El tema es interesante. Mañana es la mujer discípula. ¿Qué tan importante es el papel de la mujer en la evangelización? ¿Cómo nosotros podemos llegar a todos desde nuestro hogar hasta nuestros lugares de trabajo y hasta llevar el evangelio más allá, ¿no? Entonces los invito mañana, les doy infinitas gracias por participar de este espacio. Ustedes han sido vitales para nosotros. El profesor John Freddy Gallego, muchísimas gracias por acompañarnos. Este tema fue genial. Entonces, muchas gracias a todos. Los esperamos mañana. Les haré llegar las diapositivas. Muchas gracias. Sandra, muchas gracias. Sandra, gracias por aportarnos todo esto. Gracias, profe, gracias. Feliz noche para todos. Hasta mañana. Amén. Chao. Chao, Jenny. Chao, doña Marlene. Jenny. Chao, mi niña. Chao, Jenny. gracias. Chao. Chao.